quiero dirigir su atención a Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, y que se trata de uno de los pasajes más convincentes de toda la Biblia. Gracias por estar en Sabiduría para el Corazón. ¿Ya está dispuesto o dispuesta? Vamos a estudiar la maravillosa palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, como le decía. Pablo escribe lo siguiente allí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por lo general, comienzo los sermones con alguna historia, artículo o ilustración que resalte la necesidad de la porción que vamos a ver. Pero hoy quiero comenzar dándole el bosquejo del estudio. Quiero decirle que voy a darle varios planteos en cuanto a este texto. Esta porción gira sobre 4 preguntas y una recomendación. Ese es mi bosquejo, solo quería indicar eso. Por ejemplo, el bosquejo de Romanos capítulo 10, 14a, dice así, en primer lugar, un planteo para los estudiantes de la Biblia. Este planteo es, las primeras 2 preguntas revelan la respuesta del incrédulo, las otras 2 preguntas desafían al creyente en su responsabilidad. En segundo lugar, punto número 2, las preguntas también se pueden bosquejar de la siguiente manera. La primera pregunta tiene que ver con el incrédulo actuando en fe. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La segunda pregunta está relacionada con el incrédulo escuchando realidades. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La tercera pregunta está relacionada con el creyente hablando. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La cuarta pregunta tiene que ver con el creyente siendo enviado. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Otra más. Le doy otro bosquejo, otra disposición para estas 4 preguntas podría ser así. Las primeras 2 preguntas tienen que ver con el mensaje, escuchar y creer. Las otras 2 preguntas tienen que ver con el método, predicar y enviar. Otro más. Este texto, en cuarto lugar, puede verse también de la siguiente manera. La primera pregunta tiene que ver con el milagro del Evangelio y tiene que ver con invocar a Cristo. La segunda pregunta tiene que ver con el mensaje del Evangelio, escuchar acerca de Cristo. La tercera pregunta tiene que ver con el mensajero del Evangelio, la Iglesia enviando al mensajero en el nombre de Cristo. Otro más. Estos versículos también se pueden desglosar estudiando sus respectivos verbos: invocar, oír, predicar y enviar. En sexto lugar, el texto también se puede revertir y bosquejar de la siguiente manera. El creyente envía al mensajero, el mensajero entrega el mensaje, el incrédulo comprende el significado del mensaje, el incrédulo acepta al Mesías. Otra más. ¿Cuántas formas de ver este pasaje? En séptimo lugar, las preguntas podrían verse desde la perspectiva de Pablo. En las primeras 2 preguntas, uno casi puede sentir la lástima que Pablo siente por el mundo. En las últimas 2 preguntas, uno siente a Pablo urgiendo o estimulando a la iglesia. En octavo lugar, una última manera de ver esto sería así. En primer lugar, esto es compasión por el mundo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y en segundo lugar, esta es la crisis de la iglesia. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, ahí tenemos 8 bosquejos distintos. La porción es fácil de delinear, cualquiera puede hacerlo. Pero este versículo es difícil de poner en práctica. Es por eso que tan pocos lo hacen. En realidad, nos podríamos ir a casa después de comentar un poco más acerca de el problema del mundo y la prioridad de la iglesia. Ahí tiene un bosquejo más, por así decirlo, ¿no? El problema del mundo y la prioridad de la iglesia. Podríamos cantar un himno que hable de rescatar a los perdidos y ocuparse por los que perecen y concluir el sermón allí. Es más fácil
quedarse en Romanos capítulo 9 y discutir la soberanía de Dios y otras cosas. Ya hemos hablado al respecto y aprendimos que la salvación es iniciada por Dios según su acto eterno y soberano. Dejamos el capítulo 9. Sin embargo, al llegar a la mitad del capítulo 10, para asombro de eruditos y teólogos, nos encontramos que la salvación depende de nosotros. En el capítulo 9, la salvación es predestinada por la presciencia intencional de Dios actuando sobre el consejo de su resolución de elección. En el capítulo 10, se nos manda a declarar el Evangelio al mundo, porque de no hacerlo, ellos no pueden invocar a Cristo para salvarse. ¿Cómo resolvemos una paradoja de esta manera? No lo hacemos, porque no podemos. La Escritura nos enseña tanto acerca de la voluntad del hombre como de la voluntad de Dios. Carlos Spurgeon, el gran predicador, dijo en una ocasión: el negar la elección y el libre albedrío lo va a llevar a perder su alma. El intentar comprender estas cosas lo va a llevar a perder la cabeza. Un teólogo reformado que me gusta leer de vez en cuando, si bien está equivocado en algunas cosas, admito que es claro, por la fuerza del mensaje de Pablo, que la Iglesia es responsable de llevar el Evangelio a todo el mundo, no solo porque es responsable, sino porque sin esto, el que crea no podrá creer porque no sabrá qué creer y en quién creer. Eso está bien dicho. En el capítulo 9 leemos la gran verdad de que dependemos absolutamente en Dios para nuestra salvación. En el capítulo 10 leemos la gran verdad de que Dios depende de nosotros para que ofrezcamos el plan de salvación. A esto se refiere Pablo cuando dice en 1 Corintios 3:9, nosotros somos colaboradores de Dios. ¿La salvación es obra de Dios? Sí. Sin embargo, el Dios soberano ha decidido utilizar personas. Tal como dijo Cristo, nosotros podemos decir, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Así podemos decir. ¿Y cuál es su negocio? Pablo va a recordar que tiene algo que ver con pies hermosos. Me gustaría regresar al primer bosquejo que le di. Más que nada, porque es el que la mayoría intentó anotar y no alcanzó a hacerlo, seguramente porque lo dije tan rápido, ¿no? Ahora, ya hemos gastado varios programas hablando de los puntos doctrinales en estos versículos, tales como invocar, fe, creer el Evangelio y las verdades implícitas de la vida eterna en el cielo o en el infierno. Hoy quiero hablar en términos generales acerca de la pasión de Pablo y de la misión de la Iglesia. Vamos a ver, de acuerdo a aquel primer bosquejo, la respuesta del incrédulo. Las primeras dos preguntas en Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, revelan la respuesta del incrédulo. Su respuesta es doble. Primero, entienden la evidencia y segundo, invocan por la fe. Fíjese nuevamente, por favor, conmigo, en el versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? En otras palabras, aquí se está diciendo, si ellos nunca escuchan acerca de Cristo, no van a poder invocar a Cristo para ser salvos. Usted dirá, pero la gente en este país ya conoce las evidencias. Y tiene razón. Según datos de varias investigaciones, esto no es así. A la gente se le hicieron las siguientes preguntas. Escuche bien. ¿Cree que orar a los muertos puede tener un efecto positivo en su vida? La mitad de la gente dijo que sí. Otra pregunta, ¿cree que la Biblia, el Corán y el Libro del Mormón son todas expresiones diferentes de las mismas verdades espirituales? 4 de cada 6 personas dijeron que sí. Otra pregunta, ¿cree que la verdad solo puede descubrirse a través del razonamiento humano y la experiencia personal? Un 54% respondió que sí. La última pregunta, ¿cree que cuando la gente nace no es ni buena ni mala, que hacen una elección entre el bien y el mal cuando maduran? El 74% dijo que sí. En otras palabras, olvídese del pecado original que ha corrompido a la raza humana causando que la humanidad sea pecadora. Olvídese acerca de la verdad preposicional, más allá de las experiencias y perspectiva.
Olvídese de Jesucristo como sustituto sin pecado para la humanidad. Olvídese del Corán, del Libro del Mormón y de la Biblia como autoridades o libros únicos. Todos dicen lo mismo, si bien cuando uno los lee se da cuenta que dicen cosas totalmente diferentes acerca de muchas cosas, incluido cómo ir al cielo. Escuche, su mejor oportunidad es la de orar a algún muerto o esperar que de alguna manera eso le ayude en la vida ahora y tal vez en su vida eterna. Eso es lo que están diciendo. La mayoría de la gente ya no sabe las siguientes verdades: que la humanidad es pecadora, que el Salvador no tuvo pecado, que la inspiración única de las Escrituras es la verdad, que la naturaleza absoluta de la verdad es eterna. La gente ya no sabe estas cosas. Luego vemos en una encuesta secular un grado muy alto de confusión religiosa, sin saber las implicaciones. Un 90% de adultos cree en Dios, un 82% cree en el cielo y un 75% cree en el infierno. Pero un 25% de los mismos adultos también dijo creer en la reencarnación. O sea, que de ese 90% que dijo creer en Dios, un 25% cree en la reencarnación. ¿De qué Dios se trata? ¿Jehová o Krishna? También un 50% de los mismos adultos también dijo creer en fantasmas, queriendo decir que hay espíritus que no fueron ni al cielo ni al infierno, sino que andan dando vueltas por el planeta. Usted dirá, no nos preocupemos tanto con nuestro país, necesitamos llevar el Evangelio a otros lugares, al campo misionero. Amigos, nuestro país es el campo misionero. Su país es el campo misionero. Donde usted vive, donde trabaja, donde va a la escuela o la universidad, ese es su campo misionero. Entonces, Pablo dice que el incrédulo necesita comprender las evidencias básicas del Evangelio para poder ejercer fe en Dios. De esta se está refiriendo a su mundo. Entonces, ¿cómo van a creer y ejercer la fe si nunca escucharon las evidencias? A propósito, Pablo no está haciendo una apelación a las misiones locales o extranjeras. Nosotros podríamos excusarnos de esa responsabilidad fácilmente, pero no. Pablo está haciendo una apelación a que los creyentes sean parte de la misión y punto. Pablo luego se interioriza aún más con sus preguntas agudas, hasta que nos damos cuenta de que nos estamos señalando a nosotros mismos. Entonces, no solo quiero mostrar en el día de hoy, a través de la palabra de Dios, como primera parte, donde entienden la evidencia y después invocan por la fe, sino que también, en segundo lugar, está la responsabilidad del creyente. Las primeras dos preguntas en Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, revelan la respuesta del incrédulo. Las otras dos preguntas revelan la responsabilidad del creyente. El versículo 14 termina con Pablo formulando la siguiente pregunta: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? En otras palabras, ¿quién de ustedes se va a comprometer a entregar las evidencias? El mensaje no es suyo, no tiene que ser intelectual. Usted simplemente tiene un llamado de Dios a predicar. Este llamado de Dios fue descrito por Spurgeon como el deseo intenso por la obra. El apóstol Pablo lo reveló al decir en 1 Corintios 9:16, «No tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio». ¿A dónde están los predicadores que se van a parar y van a hablar por Dios? Me pregunto. ¿Alguno de ustedes tiene en su corazón y siente la necesidad de hacerlo? ¿Siente que Dios lo está llamando al ministerio y le urge esto? Esta palabra griega para predicar o keruso es una palabra que puede referirse a más que el hecho de predicar como una ocupación. También significa proclamar un mensaje. Esto incluiría a hombres y mujeres en todo tipo de lugares en los que la verdad del Evangelio es dada a todas las edades y razas. Puede ser la proclamación de las verdades de Dios en una infinidad de maneras, hablada, impresa, por radio, televisión,
interpretada por medio de la Internet, proyectada, dramatizada, cantada, comunicada de alguna manera. A todo eso se refiere esta palabra. Pablo está mirando al creyente a los ojos y diciendo: nadie va a salvarse con solo mirarlo. No importa cuán bueno y amable sea, no importa cuán generoso sea, no importa cuán piadoso sea. Su estilo de vida puede demostrar su fe, pero no puede entregar las evidencias de su fe. Eventualmente, usted tendrá que comunicar el Evangelio. Usted no tiene que ser un predicador en un púlpito para sumarse a Pablo en su pasión. No. Al pensar en alguien apasionado, me viene a la mente Edward Kimball. Él era zapatero y maestro de escuela dominical en la ciudad de Chicago, por allá por el siglo XIX. Su pasión era la de predicar el Evangelio a los jóvenes de la ciudad. Por medio de él, un jovencito llamado D.L. Moody aceptó a Cristo y maduró para llegar a ser el predicador conocido mundialmente. En el año 1879, Moody ganó para Cristo a un joven llamado F.B. Meyer. Yo tengo prácticamente todos los libros que este hombre escribió. Él también pasó a ser un predicador famoso y fue utilizado por Dios para alcanzar a miles con sus sermones y libros que escribió. Meyer ganó para Cristo a un joven llamado J.W. Chapman, quien maduró y fue un predicador que un día alcanzó a un jugador de béisbol para Cristo. Este deportista se llamaba Bill Sunday. Bill Sunday cautivó la atención de miles de norteamericanos al predicar en carpas. Eventualmente, llegó a predicarle a 1 millón de personas. En una de sus campañas evangelísticas en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, el público era tanto que él tuvo que hacer varias reuniones y llamó a su amigo Mardoqueo Ham para que le ayudara a predicar. Mientras su amigo Han estaba predicando, un joven llamado Billy Graham le entregó su corazón a Cristo. Aquí tenemos a 6 hombres que pueden trazar su linaje evangelístico a un hombre que ni siquiera era predicador de oficio. Era un zapatero. Eso era lo que hacía para ganarse la vida, pero vivía para el Evangelio. La última pregunta está en el versículo 15 de Romanos 10 y dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Pablo finalmente levanta el índice y apunta a la iglesia. ¿Nos merecemos que nos señalen? No es cierto. La iglesia se ha olvidado que su misión no está ligada a cuántas personas entran en el edificio, sino cuántas personas pueden enviar. Ahí está la misión. La mayoría de lo que las iglesias envían en la actualidad es cartas de miembros que se transfieren a otras iglesias. En los Estados Unidos, el 80% del crecimiento de las iglesias son transferencias, o sea, personas que salen de una iglesia para ir a otra. Así que la iglesia en realidad no está creciendo, sino cambiando de un lado a otro. La crisis de la iglesia es vigente. En Londres, en los últimos 20 años, unas 400 iglesias fueron convertidas en mezquitas. Prácticamente, cada 2 meses, una iglesia está cerrando sus puertas para darle paso a una mezquita. Uno de los anexos que nuestra iglesia ha fundado está alquilando el edificio de otra iglesia. Se trata de una edificación muy vieja, de ladrillos vistos y pisos de madera, que hasta incluso tiene un bautisterio. Pero este edificio, que en otra era fue una iglesia bautista, pertenece a un musulmán que lo alquila al que pueda pagarlo. ¿Quién sabe? Tal vez algún día ese hombre se tome su religión a pecho y transforme esa iglesia en una mezquita. Qué lamentable, ¿no? Pablo quiere dejarnos con un sentido de compasión por el mundo y una pasión más profunda por la obra. ¿Cómo pueden creer en Él si nunca han escuchado de Él? ¿Y cómo van a escuchar acerca de Él si nadie lleva las noticias? ¿Y cómo van a ir si la iglesia no envía, no apoya y no ora por personas? Déjeme llegar a una conclusión ahora.
Mientras preparaba este mensaje, recibí un correo electrónico de David Williams, que es el pastor de misiones en nuestra iglesia. Él está involucrado en capacitar y entrenar a los miembros en cómo compartir el Evangelio. El mensaje decía: este es un reporte de lo sucedido el miércoles pasado. Tuvimos 38 visitas en las cuales nuestros equipos presentaron el Evangelio 13 veces a 18 personas distintas de varios trasfondos religiosos, incluyendo algunos hindúes. Alabamos a Dios por las 5 personas que aceptaron a Cristo como Salvador. Esta es una ilustración de Romanos 10, 14 y 15. El año pasado, Ben Patterson contó de una oportunidad en la que presentaron la película de Jesús a una tribu indígena en Asia, una tribu que nunca había oído el nombre de Jesucristo. Esta es otra ilustración de Romanos capítulo 10. Permítame leérsela. Esta gente no solo no había escuchado de Cristo, sino que nunca en sus vidas habían visto una película. Entonces, en una noche inolvidable experimentaron todo junto, el Evangelio en su propio idioma, visible y real. Miraron y escucharon mientras Jesús predicaba el Evangelio, mientras le decía a las multitudes quién era y por qué había venido. Uno solo puede imaginarse cómo se habrán sentido estos aborígenes al ver una película que mostraba a Jesús curando a los enfermos, amando a los niños y después siendo juzgado y golpeado por un grupo de soldados. Al mirar esto, esta tribu se salió de sí y se pusieron de pie para gritarle a los hombres crueles en la pantalla, pidiendo que paren con esta barbarie. Al no parar, se dirigieron al misionero para atacarlo, asumiendo que él era el responsable. El misionero rápidamente apagó el proyector y explicó que la historia aún no había terminado. Había más. Así que ellos se sentaron nuevamente en el suelo, un poco dubitativos, controlando sus emociones como podían. Luego vino la crucifixión. Nuevamente la gente no pudo quedarse sentada, comenzaron a llorar y lamentarse de tal manera que una vez más tuvieron que detener la película. El misionero trató de calmarlos otra vez, respondiendo todo tipo de preguntas y explicándoles nuevamente que la historia no había llegado a su fin. Al final, se sentaron y comenzaron a ver qué sucedía en el resto de la película. Luego vino la resurrección. La piedra rodó a un lado, Jesús estaba vivo. Esta vez se produjo un caos, pero por otra razón. La congregación erupcionó espontáneamente en celebración. El ruido ahora era de júbilo, era ensordecedor. La gente saltaba y danzaba, abrazándose y llorando. Cristo había resucitado. Nuevamente el misionero tuvo que apagar el proyector, pero esta vez no los calmó, sino que esperó para ver qué pasaría. Todo lo que tenía que suceder sucedió. Ellos escucharon el Evangelio y creyeron. Para esto, hubo gente que escribió el libreto, produjo la película, tocó los instrumentos, actuó su papel, hizo el vestuario, compró el proyector, facilitó un generador de electricidad, entrenó a los misioneros, llevó el equipo al lugar, apoyó al equipo en oración y financieramente. Más de 1 millón de cosas más podríamos seguir mencionando que ocurrieron para que estas personas puedan entender y comprender el mensaje. Y estos incrédulos escucharon y hasta vieron el Evangelio y entendieron las evidencias, y Dios proveyó la fe. Y estas dos cosas se encontraron en corazones y mentes, en este milagro de regeneración, y creyeron en el Salvador resucitado, y fueron salvos. Oh Dios, aumenta nuestra compasión por el mundo, aumenta nuestra pasión por tu obra. Ayúdanos a no quedarnos satisfechos con el silencio, sino a hablar donde fuere que tú nos tienes, para que el mundo pueda escuchar y conocerte. A ti, nuestro Salvador y Señor, por los siglos de los siglos. Amén.